Mi nombre es Antonio Moreno, estudiante de farmacia del primer semestre y en esta oportunidad vamos a hablar del análisis dimensional. Vamos a comenzar hablando de los objetivos. Es importante señalar que el análisis dimensional es de gran utilidad en el despeje de fórmulas y con ello en el correcto cálculo de unidades. También se pueden interrelacionar y diferenciar las diferentes clases de magnitudes, incluyendo los parámetros establecidos por el Sistema Internacional de Unidades. El análisis dimensional es una parte de la física que estudia la forma en cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes diferenciales fundamentales. Tal estudio se hace básicamente para descubrir valores numéricos, a los que llamaremos dimensiones, los cuales aparecen como exponentes de los símbolos de las magnitudes fundamentales. Los conceptos básicos que se manejan en este tema son conocidos por ser estudiados. Entre ellos están qué es una magnitud, qué es una unidad, qué es una cantidad e incluso qué es una medición. La magnitud es todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie, con la consideración de que ésta debe ser inmaterial. Así, por ejemplo, son magnitudes la longitud, la masa, el tiempo, el área, el volumen, entre otros. Por otro lado, llamaremos unidad de medida a aquella cantidad elegida como patrón de comparación. Una misma magnitud puede tener varias unidades de medida. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad proviene del latín quantitas. Las cantidades son los estados particulares de las magnitudes, o sea, son conceptos abstractos en cuyos estados particulares puede establecerse la igualdad y la desigualdad. Estos dos conceptos, cantidad y magnitud, son a su vez conceptos abstractos. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué fines se usa el análisis dimensional? Sencillo, el análisis dimensional sirve para expresar o relacionar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Sirven para comprobar la veracidad o falsedad de la fórmula física, haciendo uso del principio de homogeneidad dimensional. También sirven para deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales, o sea, las fórmulas empíricas. Las magnitudes las podemos diferenciar en dos grandes grupos, que vienen distinguidas por su origen o por su naturaleza. Por su origen. Por su origen tenemos a las fundamentales, que representan todas estas magnitudes que podemos observar, y auxiliares, que son estas otras que vemos por aquí. Por otro lado, tenemos las magnitudes derivadas, que son aquellas que están en función de las magnitudes fundamentales. Ejemplo, la velocidad, aceleración, la fuerza. Es el número más grande, o sea, ilimitado. Es una combinación de magnitudes fundamentales y o auxiliares. Las combinaciones se realizan mediante operaciones de multiplicación, división, potenciación, radicación, y por esto son los más grandes, o sea, son los números ilimitados. Por otro lado tenemos a las magnitudes escalares, que son aquellas que quedan definidas conociendo su valor seguido de su unidad correspondiente. Ejemplo, 10 metros. Esto representa la longitud, 5 kilogramos. Esto representa la masa. 10 segundos. Esto representa el tiempo. Y 20 julios, que representa el trabajo. Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan definidas conociendo su valor, su unidad y su dirección. En este caso vemos que existen ejemplos, en este caso existen los ejemplos de 10 metros sobre segundos. Esto representa la velocidad. 2 metros sobre segundos al cuadrado. Esto representa la aceleración. 10 newton, que esto representa a la fuerza. Y así como existen estas, también existen otras. En 1970 se creó el primer sistema de unidades, el sistema métrico. Como unidad fundamental, el metro, que viene del griego metron, que significa la medida. En la actualidad se utilizan dos grandes sistemas. El sistema inglés, que viene representado por sus siglas reducidas FPS, y el sistema internacional, que viene representado por las letras SI. El sistema internacional, ¿qué es el sistema internacional? En 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, esto fue la Organización Internacional reunida en París, Francia, se da a conocer un sistema de unidades basado en el sistema métrico decimal, en cual se consideran 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares o complementarias, las mismas que tendrán solo una unidad básica. Hablando de otro tema, tenemos al péndulo. Este fue descubierto por el astronómico, físico, matemático y casi médico Galileo Galilei.
Él quedó conmocionado al estudiar los candelabros de la época, y de esto dos características lo fascinaron: que el periodo parecía independiente de la amplitud de la oscilación, y que también parecía independiente de la masa de la lenteja o de la masa que se quiera estudiar. Por medio de mediciones cuidadosas, Galileo encontró que el péndulo dependía de la longitud de la cuerda. Este viene representado por la letra L. Esta dependencia se ha utilizado durante siglos para ajustar los relojes de péndulo. Y el péndulo simple consiste en un sistema físico constituido de un hilo inelástico fijo por un extremo que está sostenido por el otro a una lenteja o a una masa, que al oscilar lo hace con un movimiento armónico simple. En el movimiento pendular podemos diferenciar los siguientes elementos, como la longitud pendular, la masa pendular, la oscilación que puede representarse en el sistema, el periodo que transcurre, la amplitud angular y la lineal, la amplitud lineal. Viendo el siguiente esquema, podemos encontrar cada punto mencionado, ejemplo, la longitud, la masa, el periodo de oscilación, entre otros. Y en el video que tenemos más arriba podemos ver el péndulo experimentalmente. Para hablar de la ley de la longitud, tenemos que ver el siguiente diagrama. Vemos que tenemos un péndulo de 1 centímetro y otro de 4 centímetros, o sea de longitud. Observaremos entonces que el de menor longitud va más ligero que el otro, o sea, a menor longitud menor el tiempo de oscilación y a mayor longitud mayor el tiempo de oscilación. Mientras que el de 4 centímetros cumple una oscilación, el de 1 centímetro o un dm cumple 2 oscilaciones. Y aún así si aún así no entendemos este concepto, podemos irnos directamente al video, en el cual sencillamente podremos darnos cuenta que el de longitud menor va más rápido, y diciendo rápido me refiero a que este tiene menor tiempo de oscilación, mientras que el otro es todo lo contrario. Por otro lado tenemos a la ley de masa, y para esto la podemos representar suspendiendo, o sea, suspendamos en un soporte de un cilindro de una vela, un cilindro de una vela y un cilindro de un latón. Verificaremos que ambos tardan el mismo tiempo en cumplir las oscilaciones, es decir, que todos van y vienen simultáneamente. Esto nos permite enunciar la ley de las masas, que dice lo siguiente: los tiempos de oscilación de varios péndulos de igual longitud son independientes de sus masas y de su naturaleza, o también el tiempo de oscilación del péndulo es independiente de su masa y de su naturaleza. Gracias por su atención.